En este vídeo vamos a pintar los detalles de esta textura. Ahora mismo tenemos toda esta base de la textura y ahora pintaremos en dos nuevas capas con valores más claros y más oscuros, con el fin de que algunas zonas resalten y le daremos así el acabado estilizado a nuestra textura. Así que vamos a añadir las dos capas. Esta se va a llamar sombra detalle y va a estar en modo multiplicar, y la de arriba va a ser luz detalle y va a estar en modo trama. Tenemos que escoger los dos valores con los que vamos a pintar. Los teníamos guardados en el panel de muestras. Cambio de color y escojo este. Ya los tenemos. Estas sombras y luces que vamos a pintar a nivel de detalle nos ayudará a reforzar algunas partes de la imagen gracias a la suma de todas las capas en las que hemos pintado y las texturas que hemos añadido. Como tenemos toda esta textura que tenemos que trabajar a nivel de detalle, a mí me gusta organizarme colocando, por ejemplo, unas guías a partir de la regla, arrastro y voy a crear unas guías con las que así voy a delimitar 4 zonas y así voy a ir trabajando por zonas para organizarme y saber bien por dónde estoy trabajando. Nos vamos a acercar un poco a la imagen. No es recomendable acercarse muchísimo porque si pintamos así vamos a estar haciendo muchísimos detalles muy finos y muy pequeños y no acabaríamos nunca. Tenemos que considerar todo el trabajo que tenemos que hacer, que realmente es mucho. Pensad que si estamos añadiendo muchísimos detalles muy pequeños, esta textura, cuando la apliquemos a un videojuego, esto no se va a apreciar. No creo que en ningún caso el punto de vista estuviese enfocado al suelo en un primer plano para que se apreciasen todos estos detalles. Así que no tenemos que exagerar la cantidad de detallismo. Esto será una pérdida de tiempo. Así que nos vamos a acercar, cogemos el pincel. El pincel que voy a usar es un pincel redondo, normal, al que le voy a activar la casilla de dinámica de forma. Así la variación de tamaño estará controlada por la presión de la pluma o el lápiz. También está ya activada la casilla de transferencia para controlar la opacidad con la presión sobre la tableta igualmente. Por último vamos a editar el tamaño. Lo podemos hacer desde este panel de pinceles o sobre el área de trabajo, pulsando Alt y botón derecho y arrastrando. La dureza del pincel va a ser muy poca. Probaré a pintar y si hay algo que no me convence ya lo iremos cambiando. Muy bien, ya tengo escogido el pincel. He delimitado mi zona de trabajo en 4 cuadrantes. Voy a empezar por este de aquí. Me acerco y voy a empezar a pintar. Mirad, voy a fijarme en esta mancha. Parece como un desconchón o un orificio en el suelo. Si prestamos atención, podemos pensar que esas zonas oscuras parecen hendiduras y estas zonas más claras, que están más iluminadas, están en un plano superior, más altos. Y esto de aquí está hundido. El truco para crear una buena pintura es pensar en de dónde proviene la luz. Nuestro trabajo va a consistir en pintar detalles de zonas de luz y zonas de sombra, pero no debemos hacerlo de modo aleatorio, porque si no, no funcionará. Debemos pensar en una dirección concreta y más o menos invariable de donde va a venir esa supuesta luz que iluminará nuestra textura. Como ya hicimos
en el trabajo de pintar con valores, en el que pintamos un remache, la luz provenía de arriba a la izquierda y caía en una dirección diagonal hacia la derecha. Esa misma luz es la que en 3D Max, cuando abrimos las muestras de materiales, la luz viene de arriba a la izquierda. Pues esa es la misma que vamos a aplicar en la textura. Entonces, en este orificio, si la luz viene en esta dirección, la sombra fuerte se verá más o menos por esta zona. Vamos a empezar a pintar la sombra. Primero, con pinceladas pequeñas. Importante, antes de empezar, escogemos la capa correspondiente, la de sombra detalle, que está en modo multiplicar. A base de pequeñas pinceladas, empezamos a crear la sombra. Podemos hacer varias pasadas. Muy bien, después de haber pintado, vamos a utilizar una herramienta que tiene Photoshop que está escondida detrás del icono de la gota de agua. Si mantenemos pulsado, nos aparece la herramienta dedo. Con el dedo lo que hacemos es difuminar lo que acabamos de pintar. Ahora, si intervenimos con la herramienta dedo sobre la pintura que acabamos de hacer, difuminaremos poco a poco lo que acabamos de pintar. Es una herramienta interesante y es recomendable que probéis a utilizarla en diferentes direcciones, desde la zona pintada hacia afuera y viceversa. Así que vamos a seguir pintando sombras allá donde crea que hay orificios o agujeros y quiera resaltar esas hendiduras con una sombra más intensa. Si dejo una sombra un poco más suave, parece que es un pequeño hueco que no es muy profundo, y en las que son más oscuras sí que parece que son hendiduras más hondas. El haber utilizado estas texturas, la de las nubes y la textura con el filtro esponja, está muy bien porque ahora tenemos muchas zonas donde podemos ir creando detalles. Como podéis imaginar, este va a ser un trabajo muy largo, pero en eso consiste. Poco a poco vamos a ir pintando los detalles de las sombras y después los difuminamos un poco con la herramienta dedo. Tenemos que escoger el tamaño del pincel adecuado también para la herramienta dedo, así como su intensidad. Estamos en una fase inicial, así que no tenemos que preocuparnos demasiado si parece que no queda completamente bien. Hay que tener paciencia y conforme vayamos añadiendo más detalles se irá viendo mejor. Este sería el primer paso, el de añadir las sombras dentro de la capa sombra detalle. Después faltará añadir las luces. La metodología o el criterio que debéis seguir es pensar de dónde viene la luz y en consecuencia dónde deberían verse las sombras, y escogemos los detalles que queramos resaltar. Si trabajamos siempre bajo ese criterio, conseguiremos hacer una textura tridimensional, y con la herramienta dedo conseguiremos que esas sombras y luces sean graduales. Vamos ahora a la capa de luz detalle y vamos a pintar un poco en las luces. Voy a cambiar el color
Vamos a pintar ahora con el valor claro. Vamos a pintar alguna zona que resalte como si fuese una piedra o un montículo. Si recordáis cómo se pintaba el remache en el vídeo Pintar con valores, aquí estamos siguiendo la misma metodología. Vamos a pintar esta zona de luz. Ahora cambiamos a la zona de sombra, cambiamos el color. Y ahora me apoyo en la herramienta dedo para difuminar un poco tanto las sombras como las luces. Así hemos conseguido crear un efecto de tridimensionalidad, de volumen. Con un pincel un poco más pequeño podemos hacer algún pequeño trazo que refuerce la sombra o la luz en detalles puntuales. Estos detalles serían con el pincel fino, y con un pincel un poco más grueso haríamos los cambios de plano que estábamos haciendo hasta ahora para crear los resaltes de luz y de sombra. Si en algún caso vemos que nos hemos pasado de intensidad, podemos utilizar siempre la herramienta dedo y fundimos esa pintura con el entorno. O también podemos utilizar la goma. La goma hay que usarla con muy poca opacidad para que no suprima de una pasada todo el trabajo. Así, con varias pasadas, controlando también el diámetro de la goma, estamos haciendo una labor de fundido de la pintura. Toda esta tarea es muy interesante, ayuda a desarrollar el punto creativo de cada uno y nos obliga a sí mismos a ser pacientes, tener tenacidad y organización. Conseguiremos al final una textura que se vea bien si tenemos el cuidado que requiere esta metodología. Pero antes de enfrentarse de lleno con esta última fase de la texturización, hay que armarse de energía, encontrar un hueco o varios huecos de tiempo para poder llevarla a cabo y adelante. En este punto voy a seguir trabajando, seguiré primero añadiendo todas las sombras del cuadrante que estoy trabajando, después trabajaré las luces, pondremos todo este proceso del vídeo a una velocidad rápida y veremos qué tal queda al final esta textura.